Hola. No estaba tan segura de si era buena idea contarles esta historia que me ocurrió hace mucho tiempo. Pero lo que les puedo decir es que no estoy loca. Lo que yo y mi familia vivimos fue algo real. Pero al final, ustedes son de la última palabra y decidirán por su propia cuenta lo que quieran creer. No diré mi nombre por respeto y para no tener problemas. Solo diré que esta historia nos ocurrió en un pueblo chiquito, allá en el estado de Guanajuato, México. En ese tiempo, estaba embarazada. Mi esposo y yo íbamos a tener a nuestro primer hijo. Así que decidimos pasar un tiempo en aquel poblado, mientras me aliviaba de mi bebé. La primera vez que llegamos a este pueblo, su impresión era como la de cualquier municipio del país. Solo que este era súper tranquilo y sin problemas, lo cual hacía que mi esposo y yo nos sintiéramos muy tranquilos de poder estar bien. Y bueno, así fue como llegamos a la casa de mi cuñada, la hermana de mi pareja, quien nos daría algo de posada. Recuerdo que la bienvenida fue muy bien recibida, además de que la comodidad era mejor que la que teníamos en la ciudad. Pero en este pueblo, parecía que no todo era color de rosa, pues siempre, antes de que el sol se pusiera y se hiciera de noche, todos los padres, apresurados, metían a los niños como si la misma noche trajera 1000 maldiciones. Yo respetaba sus costumbres y siempre me preguntaba por qué hacían eso. No me parecía una actitud normal. Recuerdo que una noche estaba en la habitación de visitas con mi esposo, abrazados en la cama hasta quedarnos dormidos. Sin embargo, algo me despertó. Sentí una sensación extraña, como si algo afuera de la casa de mi cuñada nos estuviera observando. Entonces fue que moví las cortinas y observé por la ventana, y vi claramente como al fondo se podían notar unas llamas y el sonido de unos tambores, lo cual era muy extraño. Decidí mejor no mirar más, y cerré las cortinas y me volví a acostar en la cama, pensando en qué podía ser aquello. Y bien, estaba por conciliar el sueño, cuando en ese momento se escucharon los llantos de una mujer. Eran unos llantos desgarradores, como de ultratumba, lo cual me asustó. Pero decidí mejor seguir acostada. Intenté ignorar y no pensar en todas esas cosas que vi y escuché. Al día siguiente, mi esposo había salido al pueblo a comprar unas cosas para mí y otras para ayudar en la comida. Yo me quedé con mi cuñada y le dije que en la madrugada había escuchado los llantos de una mujer e incluso le dije que había visto desde lejos unas llamas de fuego y el sonido de unos tambores. Casi no me creyó eso del fuego y de los tambores, pero sí lo de esa mujer que se escuchaba llorando, y me dijo que esa no era nada más y nada menos que la Llorona. Al momento en que mi cuñada me mencionó a la Llorona, la piel se me enchinó, y además me dijo que todas las noches pasa por el pueblo, que se lleva a todas las personas que están afuera de sus hogares y hasta se mete a las casas para llevarse a los niños. Por eso, antes de que oscurezca, todos en el pueblo meten a sus hijos dentro de sus hogares para resguardarlos bien y evitar que el espíritu de esa mujer en pena se los lleve. Todo esto que ella me mencionó tenía mucho sentido y por eso entendí por qué. Ese mismo día por la noche, alrededor de las 12, se escuchaban los lamentos de la Llorona. Eran tan escalofriantes que me hicieron levantarme de la cama y asomarme por la ventana. Fue entonces cuando la vi con claridad. Vestía un traje blanco, sucio y desgarrado. Su cabello estaba enmarañado y su rostro pálido se cubría de lágrimas negras, espesas como tinta. Por más que lo intentaba,
No podía quitarle la mirada a esa entidad. En un momento, la Llorona notó que la observaba, por lo que volteó hacia mí y lanzó unos gritos inquietantes. El miedo me paralizó y cerré la cortina de inmediato. Mi esposo, sobresaltado, se despertó al notar mi reacción. ¿Estás bien, amor?, me preguntó, preocupado. Sí, mi vida, solo que me llama mucho la atención lo que se escuchaba, pero ahora ya sé que se trata de la Llorona. Por favor, perdóname, le respondí. Mi esposo me tranquilizó y me dijo: no te preocupes, mi amor, todo va a salir bien. Ahora, lo más importante es que cuando nazca nuestro bebé, nos iremos de aquí para evitar que ese espíritu se lo lleve. Al día siguiente, decidí dar un pequeño paseo por el pueblo. La verdad, notaba que este lugar era sumamente tranquilo. No había esa preocupación de que, en cualquier momento, apareciera algún ladrón para asaltarse y llevarse sus pertenencias. Además, todos en el pueblo parecían felices, siempre y cuando no se escondiera el sol. Sin embargo, lo que más aterraba a muchos eran las llamas diabólicas que se veían a lo lejos. Según uno de los habitantes, en este lugar existía una secta que veneraba a la Llorona, y por eso el sitio estaba maldito. Los miembros de esa secta sacrificaban a personas y de vez en cuando a animales como perros, gatos y gallinas. Todo esto me llenó de pánico, y al saber que estaba embarazada, comprendí que estaba en grave peligro. Tenía que abandonar el pueblo lo más rápido posible, antes de que los miembros de la secta me atraparan y sacrificaran. 2 días después, nuevamente por la noche, se escuchaban los llantos y los gritos de la Llorona. Muchas personas salían de sus casas asustadas, algunas llorando, otras preocupadas porque el espíritu de esa mujer había secuestrado a varios bebés y jóvenes. Esto me llamó mucho la atención, y a pesar del miedo, sentí una fuerte curiosidad por saber más sobre esa secta que adoraba a la Llorona. Así que, en un descuido, sin que mi esposo ni mi cuñada se dieran cuenta, salí de la casa y me dirigí hacia el bosque. No sabía exactamente por qué estaba haciendo esto. Tal vez era solo por curiosidad, pero aún así decidí seguir adelante. Finalmente, después de mucho caminar, comencé a escuchar más de cerca el sonido de los tambores y a observar las llamas de las fogatas, así que caminé más despacio. Y bueno, por fin había llegado al lugar donde se encontraba esta secta. Me oculté en medio de uno de los árboles para así contemplar lo que veía con mis propios ojos. Todos los miembros tenían puestas túnicas blancas y tenían en todas partes varias antorchas, y no podía faltar la diabólica fogata que emergía con unas llamas que parecían salidas del mismo infierno. Además, en el centro estaba un altar donde sacrificaban. Pero eso no era lo más aterrador, porque donde se encontraba el altar de los sacrificios, en la parte de atrás, había una gran estatua de la Llorona, pero en su versión azteca, la cual era nada más y nada menos que la diosa Cihuacóatl, también conocida como la mujer serpiente o diosa de los muertos. Así es, comunidad, se trataba nada más y nada menos que de un culto que se le hacía a la diosa, la cual representaban como la Llorona. Pues según en la antigüedad, la Llorona era una diosa que era venerada por los antiguos aztecas, y antes de la llegada de los españoles, ella se aparecía por las noches en las calles llorando. Se cuenta que lloró desconsoladamente por sus hijos
cuando predijo la llegada de los españoles y la caída de Tenochtitlan. Ella decía: «Ay, mis hijos, ¿a dónde los llevaré?». Y por eso, después de la conquista, durante la época de la corona española, se empezaron a escuchar los llantos de una mujer gritando por sus hijos, los cuales, los que vivimos en el centro de México, pensamos que se trataba de sus hijos, los mexicas. Pero bueno, volviendo al tema, veía cómo la horda de los integrantes del culto realizaban sus diabólicos rituales. Entre los que más destacaban estaban los sacrificios humanos, pues me tocó ver cómo sacrificaban a los prisioneros que tenían ahí. Uno de los primeros que me tocó ver fue a una mujer que estaba completamente desnuda. La traían atada a su propia voluntad y la acostaban en el altar. Fue ahí donde apareció lo que parecía ser el gran líder de la secta. Se colocó en el centro y comenzó a hacer unas oraciones de invocación que me helaban la sangre y me secaban la garganta. Luego tomó el cuchillo de sacrificios y bueno, un derramamiento de sangre. Esa terrible escena me dejó desgastada, pues me estaba dando cuenta de que había sido un enorme error haber acudido a escondidas a este lugar. Así pasaron varias horas, pero no solo habían sacrificios de sangre, sino que también hacían oraciones mientras bailaban, todo muy macabro. Luego pasaron a otro sacrificio, donde iban a sacrificar a una mujer embarazada. Vi que era una mujer de más o menos de mi edad. La traían encadenada y con la boca tapada. Quería impedir esto, pero si me descubrían, también mi vida correría con la misma suerte. La acostaron de espaldas en el altar, y el líder de la secta tomó el cuchillo. No puedo darles detalles de lo que vi, pero fue una de las escenas más horribles y traumantes que he visto en mi vida. Y toda la sangre se la sirvieron en unos cálices y comenzaron a beberla. La que sobró se la pusieron en medio de la escultura de la Llorona como ofrenda de bondad, según ellos. Pero eso no había sido todo. En ese momento, todos los miembros del culto hicieron un círculo alrededor y colocaron una silla enfrente del altar. Y fue entonces cuando se hizo presente el líder del culto. Había pensado que el hombre del cuchillo lo era, pero resultó ser una mujer. Así es, el líder de la secta no era un hombre, sino una mujer, y se veía como de aproximadamente 38 años, o casi 40. Se quitó la túnica y quedó completamente en ropa interior de color negro. Y entonces comenzó a realizar uno de esos bailes que hacen las bailarinas exóticas, pero en una silla. Yo no entendía si esto era alguna clase de distractor o si se trataba de un ritual hacia la Llorona. No lo entendía para nada, solo la miraba. Sin embargo, la mujer se detuvo por un instante y observó hacia donde yo estaba escondida, pues se dio cuenta de que los estaba vigilando, y entonces actuó. Comencé a moverme del lugar mientras los integrantes del culto iban tras de mí, incluyendo a esa mujer, líder de la secta. Por suerte, aún estando embarazada, la oscuridad del inmenso bosque fue mi aliada y logré llegar al pueblo. Para ese momento, ya había perdido a mis perseguidores. Llegué a la casa de mi cuñada, entré y juré por mi vida que no volvería a hacer esto, porque ahora mi bebé y yo corríamos mucho peligro. Sin embargo, no fue la única vez que me topé con los miembros del culto, y en mi casa simulamos que me mudé. Aunque eso implicó ya no salir más, y créanme que salir no me importaba, pues en varias ocasiones ellos llegaban a la casa a preguntar por mí.
Además dejaban en la puerta de la casa mantas en las que me amenazaban con sacrificar a mi bebé o matarme a mí. También se me aparecían en horribles pesadillas, donde tomaba a mi bebé y se lo comía, y luego me aventaba a una hoguera. Y saben, esas fueron una de las experiencias más horribles que llegué a tener después de mi primer encuentro con la diosa, o sea, la Llorona, y con los miembros de su secta. A pesar de que traté de pasar desapercibida, uno de los vecinos de al lado me dijo que tenía que irme de aquí lo más pronto posible, antes de que naciera mi bebé, y no me pusiera en riesgo. Esa noche, mi esposo aún no llegaba. Era muy raro, más aún sabiendo lo peligroso que era andar solo a estas horas de la noche, con tantas evidencias sobre encuentros con la Llorona y con los miembros de la secta. Yo estaba completamente sola. Miraba por la ventana con preocupación cuando vi algo escalofriante. Varias personas de la secta caminaban en procesión por la calle. Iban en silencio, con túnicas blancas y velas encendidas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo me decía que esa noche no terminaría bien. Fue en ese momento que empecé a sentir un líquido tibio bajar por mis piernas. Eran orines, pero yo sabía que no era por accidente. Era uno de los síntomas de que el bebé ya quería nacer. De inmediato comenzaron los dolores. Entonces supe que el momento había llegado y tenía que arreglármela sola. Me acosté en la cama como pude. Tomé unas sábanas limpias y empecé a pujar con fuerza. El dolor era insoportable. Me hacía gritar como nunca antes. Sentía que me partía en dos. Llené la casa de gritos que retumbaban en las paredes. Y entonces, por fin lo escuché. Un llanto suave, pero firme. Mi bebé había nacido. Lloré de emoción al escuchar sus primeros sonidos. Lo abracé entre las sábanas, sintiendo su piel suavecita, sus cachetitos redondos. Era perfecto. Por fin era madre. Pero la felicidad me duró apenas unos segundos, pues alguien entraba a la casa. Tomé al bebé con cuidado y bajé las escaleras, con el corazón en la garganta. Cuando llegué a la sala, vi que era mi esposo. Al vernos, sus ojos se llenaron de lágrimas y me dijo con una sonrisa: «Ya tenemos a nuestro primer hijo, mi amor». «Sí, mi vida», le respondí. «Ahora sí, ya somos una familia». No alcanzamos a abrazarnos cuando la puerta volvió a abrirse de golpe. Entraron varios miembros de la secta, todos vestidos con túnicas blancas. Sin decir palabra, uno de ellos se lanzó sobre mi esposo con un cuchillo, pero este ya se encontraba preparado para lo que pudiera pasar. Así que sin piedad, sacó una escuadra de su ropa y disparó al hombre. Fue entonces que apareció mi cuñada, o al menos eso pensé. Se quitó una especie de máscara o lámina que cubría su rostro y reveló su verdadera identidad. Era la líder del culto a la Llorona. Sentí que el mundo se me caía encima. «Todo este tiempo viviste conmigo sin darte cuenta de quién era», me dijo con una sonrisa macabra. «Lo siento por mi sobrino, pero lo necesitaré. Nuestra diosa necesita ofrendas, porque luego viene la prosperidad». Me quedé paralizada. Mi esposo, al ver lo que estaba ocurriendo, quedó en shock. No podía creer que su hermana se había convertido en un monstruo. Mi cuñada se acercó lentamente para quitarme al bebé. Yo lloraba sin poder parar, pero
Fue un grito tan fuerte que sentí que me destrozaban las cuerdas vocales, que hicieron que mi esposo saliera de su trance y realizó un disparo al aire. Luego me tomó del brazo y salimos con cuidado. Había gente rodeando la casa, pero nadie se acercó. Le tenían miedo a la pistola. Pero saben, estos sectarios emulaban el comportamiento de nuestros ancestros, y considerando que durante la conquista las armas de pólvora fueron un punto detonante para la victoria extranjera, temían a que ocurriera de nuevo. Mi esposo tomó el auto de su hermana. Tuvo la llave durante todo el tiempo, pues él sabía que en cualquier momento tendríamos que huir de ahí. Y así fue. Cuando nos estábamos alejando, vimos cómo poco a poco los vecinos salían de sus casas. Muchos habían mirado nuestra huida en medio de la confusión, y al fin le pusieron rostro al líder de la secta. Es decir, ya sabían quién era. No nos habíamos alejado tanto cuando el tronar de los balazos comenzaron. Luego, la lumbre comenzó a iluminar parte del cielo. Se trataba de la casa de mi cuñada. Ardían llamas. Al parecer, el pueblo había masacrado a los miembros de esa secta y a su líder junto con ella.